Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero presentarles el proyecto en el que estoy trabajando. Es un prototipo de framework funcional, el cual es un framework full stack, Node.js, por ahora MySQL, y en el frontend React.js por CDN. Este framework pues está pensado en que sea automáticamente todo dinámico, la creación de modelos a partir de dar elementos en pantalla como inputs, otros campos especiales como select, checkbox y cualquier otro tipo de elementos que sean necesarios en un formulario. La idea con este proyecto es que facilite mucho el proceso de desarrollo tanto de aplicaciones web como también de páginas web, puesto que tiene integrados funcionamientos para el desarrollo de animaciones en páginas dinámicas. Este proyecto tiene integradas múltiples funciones como un manejador de aplicaciones, las cuales pueden ser generadas dentro del proyecto o generadas de manera independiente, cargadas a un repositorio como GitHub y posteriormente descargadas desde la aplicación. Posee una integración con proyectos Node.js que permiten tanto descargar o hacer clon de proyectos como también hacer un pull al mismo. Eso es buscando el dinamismo en todo su esplendor. Para que el proyecto pueda tener todo este rendimiento, pues en realidad tiene una capacidad interna de manejo de lógica en la parte funcional y también integrado con React para que la parte del renderizado pues sea totalmente íntegra, que no existan baches en el renderizado y obviamente que también sea algo muy claro en el diseño de pantallas. Tengo integrado por ahora un par de APIs como ser ChatGPT, con el cual, dada la capacidad de ChatGPT de poder generar o entender, mejor dicho, el lenguaje humano, se le dice literalmente qué se quiere desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un modelo para clientes, solamente le digo, genérame un documento que me permita gestionar los clientes. Automáticamente, basado en que se le envía una estructura del JSON, el cual es lo que realmente maneja el framework internamente de los metadatos, nos devuelve esa respuesta y automáticamente el proyecto renderiza lo que se le pide. También tenemos integradas opciones como Stripe, con el cual se pueden generar pagos y muchas cosas. El framework da muchas posibilidades. A continuación, pues daré un pequeño recorrido por el proyecto para que se pueda comprender a más detalle qué es lo que se quiere hacer. Muy bien, ahora quiero demostrar el framework, hacer un pequeño recorrido, pero quiero comenzar desde el proceso de instalación. Para ello debo hacer o quiero hacer dos cosas antes para demostrar la facilidad que podría tener para instalarlo. En primer lugar, lo primero sería clonar el proyecto desde el repositorio, clonarlo y ejecutar comandos simples de npm como instalar y un run dev para poder correr el proyecto. A partir de ahí, todo se sigue desde el navegador. Ok, entonces procederé ahora a detener el servidor de base de datos. En segundo lugar, voy a ir al archivo de configuración del proyecto, de configuración de base de datos, eh, para quitar la base de datos actual. Esta base de datos cabe destacar que es generada automáticamente, no nadie, ni un usuario escribe nada en la base de datos, ni siquiera la misma. El sistema la va a generar automáticamente basado en los datos que se le pasen en el proceso de instalación inicial. A partir de este momento que he renombrado el campo de la base de datos, entonces vamos a iniciar. Obviamente, como ya tengo instalado el proyecto, no voy a instalado Node.js, no voy a correr a ejecutar ese comando. Pues ahora que hemos corrido el proyecto, la consola me va a dar un mensaje que me dice continúe en el navegador para completar la instalación. Es lo único que se hace desde inicio en el proceso de instalación. No estoy tratando que sea un proceso muy fácil, intuitivo, práctico, que no complique en absoluto el desarrollo de aplicaciones en el proyecto. Bien, ahora que
está desconectada la base de datos, el sistema detecta que no hay una base de datos, entonces me está pidiendo conectarme. Obviamente tengo apagado el servidor, estoy conectado al servidor local, que aquí también podría conectarme a una base de datos remota. Si tengo los accesos me puedo conectar remotamente, pero por ahora lo estamos haciendo en una base de datos local. Y obviamente mencionaba está desconectada, pues no puedo entrar. Sigo intentando, no puedo entrar. Pero el sistema ya me da una interfaz. No estoy obligado a ejecutar en consola absolutamente nada y puedo correr el proyecto del navegador. Entonces el primer proceso sería a encender la base de datos y verificar el proceso. Vamos a iniciarlo. Una vez que la base de datos corre, volvemos y reconectamos. Bien, si recordamos que desactivé la base de datos, o mejor dicho, desconecté la base de datos actual, si yo hubiera tenido la base de datos conectada, el sistema conectaría automáticamente porque había un sistema instalado. Por ahora, como no tengo un sistema instalado, no detecta una base de datos conectada, vamos a iniciar con un nuevo proyecto. Proyecto 5, por si tengo un proyecto diferente ya creado. Este es el nombre que toma el sistema para generar la base de datos. Vamos a obviamente estos son campos por ahora que son para complementar el formulario. Aún no tengo una gestión de correos como para que este correo fuera funcional. Si el usuario administrador, por defecto el usuario administrador del sistema es administrador y nos pide una contraseña. Generamos, ya nos lleva al login del sistema. Recordemos que ya creamos un usuario, el usuario administrador. Vamos a entrar con este usuario y listo, tenemos el sistema instalado. Cuando el sistema arranca, va a arrancar basado en los módulos y documentos que hayan sido creados para la aplicación inicial con la que el proyecto arranca. Y el proyecto va a arrancar con esta aplicación que se llama Looper. Ya que entro a este apartado, pues voy a mostrar un poco lo que es la estructura de archivos del proyecto. El proyecto al descargarse va a descargar una estructura dada como una carpeta apps donde se cargarían las apps instaladas o descargadas, una carpeta de configuración en donde están los archivos de configuración de base de datos, el archivo de configuración del framework y el archivo de configuración del servidor. Estos archivos también son autogenerados, no se tienen que generar, automáticamente se generan, solo se modificarían en cambio, por ejemplo, en caso que, por ejemplo, el puerto al que se está intentando conectar esté ocupado, entonces habría que cambiarlo manualmente. La siguiente carpeta, este es realmente un módulo npm. ¿Por qué lo tengo localmente? Por aspectos de desarrollo. No quiero estar haciendo actualizaciones cada momento a un paquete npm. Prefiero tenerlo un módulo local y en el package JSON lo llamo como un archivo local. De esta manera es más práctico desarrollar. Obviamente el paquete de módulos, una carpeta pública que se crean por defecto los archivos públicos del proyecto y los archivos que se suben. Hay muchas cosas que posiblemente vayan cambiando. Si menciono que el proyecto es un proyecto prototipo, que obviamente funciona así, pero aún es un proyecto prototipo. No todavía está pensado para usarse en producción. Sí, pensado obviamente para que se integre gente a trabajar, que deseen cooperar, que deseen desarrollar, que les motive algo diferente. Bien, habiendo explicado esto, en la parte de integración del proyecto, vamos a ir nuevamente a pantalla. El sistema pues cargó, en fin, se me había olvidado lo que iba a explicar realmente, que es lo que va a aparecer acá ahora. Aquí ahora lo que va a aparecer son los modelos, los módulos creados dentro de la aplicación base del sistema, que es la aplicación Looper. Esta aplicación es descargada automáticamente desde su propio repositorio, que está en GitHub también, y tiene ciertos modelos que puede ser que se vayan creando, modificando, actualizando en el futuro, pero esta es la aplicación motor del framework. A partir de ahí es como el sistema funciona. ¿Con qué funciona? Con modelos como Document, que es el modelo principal para manejador de
creador de documentos, el module. Module group, los documentos, los valores simples para modelos EAB, un gestor de archivos, la configuración del sistema, algunas ciertas páginas de ejemplo, por ejemplo una página de escritorio, la app, obviamente, el modelo apps, que es justamente donde se crean las aplicaciones. Entonces, pasado ahí, vemos que aquí tenemos módulos como el out de usuarios, el core, developer e integrations. Son los modelos con los que el sistema arranca. En la integración encontramos GPT y Stripe. Intentaré explicar de forma rápida qué hace cada modelo de esto. Vemos GPT, que es el modelo de inteligencia artificial. Muy interesante también para el manejo más dinámico aún de lo que es este proyecto. Bien. Entrando ahora a qué es lo que hace el framework en realidad, qué lo hace especial, vemos que ya se instaló. Esto se instaló, esto no se copió nada, se instaló automáticamente en el sistema y estamos dentro de él. Quiero comenzar entonces, no sé si comenzar por bueno, vamos a comenzar por el documento porque es la base principal del sistema. Bien, entonces el proyecto consiste en esto. Este documento, que lo vemos ahora en la lista de documentos, posee uno que se llama document. Pues este modelo es la base de todo el proyecto, es la que permite generar de manera dinámica todo el sistema. Todo el sistema, incluidos formularios, páginas, modelos, vistas, aplicaciones y todo lo que un proyecto conlleva. ¿Cómo lo hace? Es totalmente drag and drop, arrastrar y soltar elementos en pantalla y automáticamente genera los modelos. Por ejemplo, ahora estamos en modelo document. ¿Qué significa esto? Que este modelo posee en el controlador del servidor va a encontrarse una carpeta como por ejemplo document, que tiene un documento Node.js que es el documento base. Este es el que permite generar páginas, formularios, reportes, lo que se vaya creando en el futuro. Posee un controlador, el proyecto es MVC, modelo vista controlador. Posteriormente de esta generación no vamos a encontrar acá ahora campos de bases de datos ni nada de eso, pero cada uno se corresponde. Si el elemento es un tipo de input que permite la escritura de datos, automáticamente el sistema va a crear en la base de datos basados en los metadatos de este input ese campo. Todo esto es lo que va a crear la estructura. Pero por ejemplo, vemos que este diseño de modelo se corresponde con el mismo documento que estamos generando. ¿Qué significa? Yo estoy manipulando el propio framework. ¿Qué pasaría a partir de aquí? Por ejemplo, si yo cambio, no voy a cambiar ahora el name porque estaría ya tocando la base del proyecto. Pero puedo cambiar el label, que no me afecta en nada. Si yo cambio el label, esto al recargar el documento, ahora me va a decir tipo 1. ¿Qué significa? Que yo manipulé el proyecto, manipulé el framework en sí. Muy bien, ahora voy a continuar demostrando la gestión del proyecto, empezando desde la creación de una app hasta la creación de modelos. Vamos a comenzar creando una app simple, una app de prueba. Vamos a asignarle el tipo de app. Las apps pueden ser tanto app de escritorios como app web, para una página web, por ejemplo, para un blog. Vamos a empezar con una aplicación de escritorio. El campo menú, este campo realmente lo voy a eliminar porque ahora este menú se corresponde en realidad a una app web, pero ahora el menú va a ser una tabla editable dentro de la app en la cual se van a poder agregar los ítems para el menú. Entonces este campo en realidad lo voy a eliminar por cuestiones de diseño realmente. Al igual que, bueno, este no porque sí, en realidad porque la manipulación de logos solo se va a producir en la página web. Bien, comenzamos con la app, continuamos. Vamos a darle un nombre. Vamos a importarla de GitHub. Posiblemente este segmento también lo elimine porque ahora la app se va a obtener directamente de un link. No vamos a agregar aquí las descripciones, sino que en el proceso
en la gestión de las apps vamos a poder obtener la app mediante un link de un repositorio. En realidad se puede obtener, entonces no tendría sentido tener ahora este segmento acá, pero lo vamos a mantener para continuar con la demostración. Vamos a escribir entonces el nombre de la app, app 1. Vamos a escribir una versión, descripción. Ok, vamos a continuar, vamos a ver. Bien, este es otro campo también que me lo está pidiendo ahora. Vamos a rellenarlo. Es igual para una página web, pero vamos a tratar de crear una lógica para que no evalúe este campo si está llenando una app de escritorio. Al ser un select, entonces me exige un valor dentro del select. Vamos a cambiar este valor. Volvemos. Bien, hemos creado la app. Por consecuencia, entonces vamos a crear el siguiente proceso. En este sería crear un módulo que esté asociado a la app. Solo de esa manera podemos crear documentos que se correspondan a esa app, porque comentaba que el sistema pues es un modelo vista controlador, lo que significa que modelo vista controlador, pero con una pequeña diferencia, que es dentro del sistema dentro del sistema de archivos encontramos una carpeta llamada apps, que significa que al tener apps independientes debería tener módulos independientes. Entonces, si yo asignara, por ejemplo, un documento que yo quiero que se asocie a la 1 y lo voy a agregar al módulo, por ejemplo, developer, se va a ir a la app looper. Entonces, debo asignarle un módulo a esta app. Entonces vamos a crear un módulo. Vamos a asignar un módulo. Vamos a hacerlo todo en la misma línea descriptiva para que sea entendible. Ok, módulo app 1. La misma descripción. Aquí es donde vamos a seleccionar la app. En este caso ya creada, app 1. Por esa razón debemos iniciar creando la app. ¿En qué grupo lo quiero mostrar? Vamos a agruparlo. Esto es el grupo en el escritorio del sistema. ¿En qué grupo sea administración, módulos o developer? Si lo quiero que sea visible en el sidebar o no. Bien, ahora que tenemos el módulo creado, vamos a continuar creando documentos asociados a ese módulo. Vamos a ir a documentos, vamos a crear un documento. Vamos a llamarlo igual document app 1 para ir en la misma línea descriptiva. Al módulo correspondiente a la app 1 con tipo de vista de lista. Comenzar con el diseño. Vamos a crear una grilla simple con 2 filas y 2 columnas por cada fila. Vamos a agregar un input para la primera columna, otro input o un date para la segunda columna. Vamos a agregar un select para la siguiente, otro select a la siguiente, todo para carácter demostrativo. Vamos a agregar otra fila más. Ok, vamos a ver. Y vamos a agregar una tabla por aquí. Bien, comenzamos. Los campos, vamos a dejarlos, bueno, podemos dejarlos incluso así, sin complicarme mucho por ahora. Vamos a agregarle los options a este. Más adelante voy a crear un video, con una explicación más a detalle de los elementos. Option 3. Quiero mostrar esto únicamente para mostrar una pequeña diferencia entre esto. Vamos a agregar aquí un módulo. Y luego en la front table vamos a agregarle otro módulo. Este documento lo tenía creado por ahí, los menú ítems. Vamos a dejarlo así. El documento en realidad se llama menú ítem. Vamos a agregarlo por ahora como menú ítems para carácter demostrativo y explicar algo. Igual a este lo vamos a cambiar a modules. Bien. Esto quería mostrar ahora. Este select es un tipo select estático, el cual me va a mostrar estos 3
ítems en pantalla, los cuales yo voy a poder seleccionar como el usuario. Mientras que este en realidad me está llamando. El sistema lo que hace es detectar si solo tengo un modelo, una opción, en este campo. Detecta que es un modelo de la base de datos, un modelo, un documento, llamémoslo así, un documento. Entonces va a validar que realmente exista. El documento módulos no existe. Vamos a quitarle este. Ahora ya no me está validando ese campo, sino que me está validando el de la tabla. ¿Qué significa también? La tabla es una grilla editable que se debe conectar a un modelo al cual puede editar. El cual puede editar, de lo contrario no va a poder en realidad gestionarlo, debido a que este documento realmente no existe. En realidad es este el documento que existe. Vamos a agregarlo. Luego vamos a agregar algunas configuraciones por campos. Vamos a decir que el name 1 es requerido, y lo queremos ver también en la lista, y también queremos que se pueda buscar. Vamos a decir también que este select vamos a agregarlo, que sea requerido, que se pueda ver en la lista y que también se pueda buscar. Por ahora serían los campos que estaríamos creando. Vamos a crear aquí por defecto el name, que es un campo que ya lo tiene. Cada documento se asigna con un name, el campo por el cual se puede buscar y el campo que se va a ver en los títulos de los selects principalmente. Aquí, cuando se desplieguen los datos, se va a poder ver ahí. Aquí podemos ver el modelo de metadatos que se crea a medida que se va arrastrando y soltando elementos en pantalla. Y con eso es que realmente el sistema interiormente renderiza los componentes. Vamos a guardar este documento. Ahora que ya tenemos este documento guardado, ya podemos crear documentos para el mismo. Vemos que aquí nos da la opción de ir al documento llamado document app 1 y podemos crear documentos. Los campos que elegimos, como que puedan ser vistos, se pueda buscar con ellos, lo vamos a ver aquí ahora. Creo que voy a agregar también el campo name. Ahora va a ser visible porque ya el documento se creó. Este se crea automáticamente la base de datos y en el modelo, y lo deja oculto. Vamos a quitarle este campo, a deshabilitarle ese campo para que sea visible. Y por defecto pues no se puede buscar. Vamos a agregarle que se pueda buscar. Quizás le agregue por defecto que se pueda buscar. Vamos a ver acá, ya lo tenemos visible en el formulario de búsqueda. Como no tenemos campo, pues no podemos buscar, no podemos filtrar. Vamos a agregar un documento. Documento 1. Un valor cualquiera. La fecha actual. Vamos a agregar aquí. Les mencionaba que este select tiene una lista desplegable de 3 elementos, mientras que este select tiene una lista desplegable de los modelos en el sistema en este caso. Quizá haya modelos que se validen para que no puedan ser seleccionados en cualquier parte del documento. Y aquí esta lista desplegable, esta tabla editable nos permite asignarle ciertos documentos de acuerdo a lo que se ha asignado al modelo que se le ha asignado a la tabla. Entonces el sistema valida incluso los campos de una tabla de datos, y estos campos son requeridos por ese modelo, los va a requerir ahora mismo aquí, por ejemplo aquí, y al intentar guardar me va a decir que en la fila, esta fila, el campo de description es requerido. Entonces debemos asignarlo y ahora sí podemos guardarlo. Vamos a continuar. Ahora este documento se ha guardado. Este es un documento creado para esta app y vamos a verlo justamente ahora ya con su primer documento creado, el cual podemos seleccionar en la lista, buscarlo por los campos que son de tipo texto, o en los campos que son de tipo selección poder elegir un modelo. En este caso este modelo, que es el campo módulo, pues podemos elegir si este se asigna. No existe, pero este corresponde al modelo developer. El módulo developer es un tipo de filtros. Estos filtros podemos verlos más a detalle en los documentos con mayor cantidad de documentos creados. Este es un tipo de elemento lista, componente lista, que contiene funciones como mencionaba anteriormente. Estos campos son dinámicos y se muestran de acuerdo a la configuración de cada documento.
campos quiero que sean visibles en la lista, yo lo modifico en los metadatos del documento, como estaba mostrando anteriormente. Otro aspecto interesante es que esto es sincronizado con el servidor. Cualquier elemento que se manipule en pantalla, por ejemplo la paginación, a recargar la pantalla, esto se va a mantener. Y no está recargando nada, sino que ya viene con esta configuración desde el servidor sin necesidad de tener manipulada la URL. En este caso vemos que quedamos en la página 1, esto se mantendrá en la página 1 para este documento. Si tenemos un modelo como el core filtrado, se mantendrá también en posteriores recargas. Esto ayuda a que si el usuario recarga no esté y ya tiene filtros preestablecidos, no tenga que estarlos escribiendo nuevamente. Los quitamos y el sistema va a mantener la configuración actual del usuario. Bien, vamos a generar un modelo a partir de la inteligencia artificial. Tengo un documento creado teniendo nuestro modelo, teniendo nuestra aplicación lista para hacer una petición. Vamos a enviarlo. Vamos a copiar este dato como dato de prueba. Enviamos la petición, esperamos la respuesta. Muy bien, ahora me ha generado el modelo a partir de la petición enviada. Me genera campos importantes como el name, categoría, el código del ítem, cantidad, precio, proveedor, descripción, estatus. Podemos verificar la data antes de intentar guardar y podemos ver que poseen las características correspondientes. Ahora intentamos guardar el documento, el modelo. Vemos que ya se ha completado. Podemos ir al modelo. Podemos intentar agregar un nuevo registro. Ok. Debería haberse guardado el documento. Y lo tenemos guardado, el primer documento generado por la inteligencia artificial. Para poder utilizar el modelo de inteligencia artificial, debemos ir al segmento de integraciones, buscar el modelo GPT y actualizar principalmente el modelo que se va a usar y la API. Esos datos le corresponden a cada quien que tiene contratado los servicios de OpenAI y agrega los correspondientes registros. Ahora quiero demostrar un poco lo que es la programación, siendo que si bien el modelo, el sistema, el framework es totalmente automatizado en el diseño, validaciones, controladores, modelos, bases de datos, también permite programar. Vamos a ver el modelo Ad Manager. Si vamos al documento, vamos a buscar ese documento que corresponde a App Manager. Bueno, App Manager. Y este es un documento tipo página. Corresponde a una app de escritorio. Vemos que en el diseñador no tenemos nada porque este modelo decidí programarlo manualmente. Entonces es un modelo tipo página, lo cual no va a guardar campos en base de datos, solo va a guardar una vista. Perfectamente podría diseñarse acá mismo por medio de un Markdown o directamente etiquetas HTML. Pero vamos a verificar ahora mismo. Vamos a buscar, es un módulo que corresponde al módulo el módulo developer corresponde a la app Looper, lo buscamos dentro de ella. Vamos a buscar aquí el módulo App Manager. Vamos a ver el modelo. El modelo es entonces donde podemos programar dentro del servidor qué
qué funciones tenemos. En este caso tenemos clonar una app, hacer pull a una app. Y en el controlador tenemos las actions por defecto. En este caso sobreescribimos la action view del controlador base y definimos qué deseamos hacer en esa action. Todas las peticiones del usuario van a pasar antes por el controlador. El controlador es quien define a qué va a dirigir, qué es lo que va a hacer. En este caso va a llamar al modelo. En este caso por parte del servidor. Pero en el cliente, como vimos que es una vista vacía, pues hay que programarla. ¿Cómo la programamos? Por ahora tengo un tipo de estructura de extends, o sea, extender clases. Y para renderizar, por ejemplo, la vista va a extender a un contexto vista. Y en el render lo que vamos a hacer es renderizar nuestro propio contenido. Podemos definir como un super render para que renderice la estructura base que tenemos definida para el view contexto. Y luego programamos, mejor dicho, que nosotros deseamos hacer. Por ahora he creado componentes que los puedo importar desde una librería. Todos los componentes en minúsculas corresponden a etiquetas HTML simples. Y los componentes en mayúsculas corresponden a componentes, pueden ser ya con una programación diferente, como un select, como un call, un car. Cualquiera de esos elementos pues llevan otro tipo de programación y funcionalidad interna. Entonces en este caso, para programar la vista de App Manager View, vamos a verificar en el Make Apps, lo llamamos justamente antes de renderizarse. Vamos a retornar un tipo de programación especial para este modelo. Basado en los datos que recibe, creamos la estructura que viene a partir de ahí, la vista del proyecto. Y se puede visualizar así. En este caso, para Manager también tengo una programación especial para el módulo, la vista del módulo. Y en la vista del módulo es únicamente mando un template para la grilla. ¿Por qué mando solamente un template? Porque todas las vistas en el modo lista ya posee por defecto una vista de car. ¿Qué hace esto? ¿Qué me permite esto? Mantener la funcionalidad de el buscador en la vista lista. Me permite tener la paginación. Entonces de esta manera, al renderizar el módulo, realmente estoy renderizando una lista de documentos filtrados por el nombre correspondiente. Pero al ser la vista del módulo, las funciones de cada tarjeta va a ser muy distinta, o por lo menos un tanto distinta de acuerdo a la característica de cada módulo. Si el módulo permite ver una lista, va a permitir ver una lista. Si el módulo es una página como, por ejemplo, la vista de escritorio, solamente me permite visualizarla. Si el módulo es un documento simple, como por ejemplo en el modelo de integraciones, el modelo GPT, nada más como es un documento simple, no tiene registros, no tiene una lista. Entonces puedo únicamente actualizar el modelo. Por eso la vista del módulo tiene algunas funciones diferentes y en este caso está programada. Vemos cómo se generan las etiquetas, nombrándolas directamente y en un formato le pasan las propiedades en un formato objeto, un tipo objeto, y el contenido se puede pasar en un array. Es la misma estructura, evitándose utilizar la nomenclatura de React para crear elementos directamente de JavaScript. Eso sería un poco en general lo que es la parte programable del proyecto. Bien, creo que por ahora vamos a dejarlo por acá. Es un pequeño video introductorio de lo que es el framework. Seguiré haciendo las mejoras, actualizaciones. El proyecto está en GitHub, lo pueden encontrar en el portal de Alphabet Technology, que es el nombre de mi empresa, por lo cual ahí lo pueden encontrar y pueden probarlo si ustedes gustan.